Bienvenidos todos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Esta vez ya como mensaje 2 de la Conferencia Internacional de febrero de 2021. Este mensaje está siendo transmitido directamente del auditorio de la iglesia en São Paulo, en Brasil. Muy bien, entonces no se olviden de hacer sus ofrendas, de la conferencia es mía, cuidar de la estancia, cuidar también del propio instituto y todos los demás, misiones en el exterior y todos los demás ítems de la obra. Vamos a recordar, cuidar y también de su región, de su iglesia, de su localidad. Vamos a cuidar financieramente también con nuestras ofrendas. Muy bien, llegamos al mensaje 2, que tiene por título Destinatario Timoteo, parte 1, porque pretendemos continuar en el próximo domingo en el mensaje 4. Destinatario Timoteo, parte 2. Antes de entrar propiamente dicho en el mensaje, me gustaría hablar un poco del encargo, de cómo surgió el encargo para este semestre. Gracias a Dios, queridos hermanos, el Señor ha sido generoso, demasiado, para con nosotros de la última generación, trabajadores de la última hora. Así yo lo considero, nosotros somos los trabajadores de la última hora. Y considero, queridos hermanos, a lo largo de este desenvolvimiento de estas palabras, yo voy a confirmar con ustedes que nosotros somos, de hecho, esta pequeña manada que es hablado en Lucas 12. Ustedes pueden percibir que existe un punto en común en todos estos ítems. La venida del Señor. Cuando se habla de los trabajadores de la 11ª hora, así que ellos trabajan la última hora, el Señor vuelve y acierta cuenta con ellos. Y también en Lucas 12, cuando habla que nosotros somos la pequeña manada, aquel capítulo entero habla de que nosotros no andemos más ansiosos por lo que vamos a comer, beber, vestir y las cosas de la vida, sino que nosotros nos preocupemos en buscar el reino de Dios y todas estas cosas van a ser añadidas. Fue en este contexto que Jesús dijo que nosotros somos la pequeña manada, a quien agradó a Dios darnos su reino. Y enseguida Él habla de ser vigilantes, aquel que ama la venida del Señor, que está a la puerta, cuando el Señor llegue de las fiestas del casamiento pueda abrirle la puerta. O sea, tanto los trabajadores de la 11ª hora como la pequeña manada tienen todo que ver, su relación íntima con la venida del Señor. Por lo tanto, hermanos, somos nosotros. Nosotros somos esta generación que aguarda que el Señor vuelva y nos estamos preparando para la venida del Señor. Y una cosa más, el tercer ítem, que es más precioso todavía, hermanos, es que nosotros somos la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia, el Señor la fue restaurando. Yo pretendo mostrar un poco esto a lo largo de los mensajes. Infelizmente la iglesia cayó en degradación, pero el Señor en el siglo XVIII, a través de algunos hermanos allí, el Señor comenzó a restaurar, sacar toda la jerarquía en la iglesia, nicolaísmo en la iglesia, y también en el siglo XIX usó los hermanos de Inglaterra para volver al amor fraternal. Y también en el siglo XX, el Señor
levantó los hermanos unidos, después Watchman Nee, Witness Lee. El Señor lo fue levantando, dándonos muchas verdades sobre la unidad de la iglesia, la base de la iglesia, administración de la iglesia, o sea, el vivir de la iglesia, servicio en la iglesia fueron restauradas. Y el Señor usó al hermano Dong también en el siglo XX, gracias al Señor, para llevarnos más todavía para la simplicidad del espíritu, para servir al Señor en nuestra convivencia, invocando el nombre del Señor. Aleluya. Y ahora en el siglo XXI, hermanos, yo analizo así. Finalmente, la iglesia en Filadelfia está consolidada. Está consolidada. Y nosotros tenemos que conservar lo que tenemos. No podemos volver atrás. Yo no quiero volver más atrás. Gracias al Señor. El Señor ha trabajado entre nosotros. Nos sacó de aquel ambiente de disputa de quién habla mejor, competición entre los hermanos, contiendas, celos. Oh Señor Jesús. Oh, frieza espiritual. Gracias a Dios que en 2017 el Señor restauró el entusiasmo en las reuniones y en la vida de la iglesia. Nuevamente entre nosotros. Hoy a la mañana viendo a los jóvenes sirviendo en todos los ítems del servicio. Ustedes no saben cómo brota dentro de mí una alegría que casi lloré. Yo dije, esto es del Espíritu. Cuando llegué de mañana, había un hermano allí con el termómetro, el alcohol. Había una hermana aquí también en la parada de ómnibus, también igual. Y llegué aquí, todo en orden, los jóvenes, todos sirviendo. Hermanos, esto fue restaurado a partir de 2017. El entusiasmo, la inclusión de muchos jóvenes en el servicio de la iglesia. Inclusión de las hermanas que estaban un poco alienadas. Gracias a Dios. Y nosotros tenemos excelencia en los servicios. Cada vez más todo en orden, las cosas están sucediendo. Hermanos, también desde 2017 el Señor nos mostró la luz del esplagnon de Cristo en Filipenses. Aprender a tener empatía, misericordia, compasión, en lugar de discusiones, contiendas, de envidias, de chismes, críticas, hablar mal unos de los otros, maledicencias. Gracias a Dios, el Señor cambió toda esta situación. Y hoy unos apoyan unos a los otros y oran unos por los otros. Un ambiente de amor. Gracias a Dios, llegamos en un momento muy bueno. Porque el Señor quiere volver. Ustedes recuerdan que el año pasado yo hablé un poco sobre Juan. El anteaño pasado. Hablé sobre Juan 13, 14, 15 y 17. Estoy incluyendo a Juan 13. Yo dije que si nosotros queremos traer al Señor de vuelta, necesitamos subir más escalones. Nuestro nivel de unidad necesita subir más escalones, ¿no es verdad? Nuestro nivel de unanimidad, de una sola alma, necesita subir. Y también nuestro nivel de justicia, de realidad, de verdad, nuestro nivel de gloria. Nuestro nivel, queridos hermanos, espiritual necesita subir. Y el Señor, a través de la palabra profética, nos ha hecho subir, gracias a Dios. Estoy hablando de esto desde 2019 a 2020. Y una revelación atrás de la otra, hermanos. El Señor ha sido o no generoso con nosotros. Una hermana me escribió esta semana que ni siquiera consigo asimilar una gran revelación y el Señor ya manda otra gran revelación. Doy gracias a Dios que yo estoy viviendo en los días de hoy. Hermanos, usted no es grato al Señor por todo esto. Yo quiero decir que nosotros no podemos volver atrás. Como es aquel himno, no volveremos atrás. Yo quiero decir, no volveremos atrás. No vamos a retroceder. Todo lo que alcanzamos, el Señor dice, conserva lo que tienes.
No vamos a retroceder, al contrario, hermanos, vamos a seguir para la perfección. Vamos a seguir perfeccionándonos más todavía. El libro de Timoteo, ustedes van a entender por qué estoy hablando todo esto. Este libro va a mostrarnos que Satanás, él es la mentira. Dios es la única verdad en este universo. Ya hablé varias veces de esto aquí mismo. Porque antes de existir todas las cosas, existía solamente Dios. Dios es la única realidad de este universo. Y Dios entonces creó todas las cosas. Dios es la verdad. Y Lucifer, cuando él se ensoberbeció, la iniquidad entró en su corazón. Y él quiso ser igual a Dios. Él quiso dividir el trono con Dios. Y claro que Dios no puede hacer esto con él. Y él entonces fue lanzado por tierra. Y por eso él se apartó y se desconectó del Dios que es la propia verdad. Querido hermano, cuando usted se aparta, se desconecta de la verdad, que es la única verdad en este universo, ¿qué es lo que sobra para usted? Piensen, ¿qué es lo que sobra? Pueden decir, la mentira, no es verdad. Si usted se desconecta de Dios, que es la verdad, solo sobra la mentira. Por eso Satanás, Juan 8:44, he leído varias veces, él es el padre de mentira, él es un mentiroso, él es homicida desde el principio, él indujo a Caín a matar a su hermano Abel y él quiere matar a los hombres. Porque él sabe que los hombres son creados a imagen y semejanza de Dios para entronizar a Cristo y no a él. El ladrón viene solamente para robar, para matar y para destruir. No sea engañado por este mundo colorido, con las cosas que ofrece. Él quiere matarlo a usted. Porque él es la mentira, padre de la mentira. En él no hay verdad, porque él se apartó de la verdad. No es verdad. Cuando él habla mentira, habla de lo que le es propio. Porque él es. Y él no conoce más la verdad. Por lo tanto, queridos hermanos, solo que si Satanás viniera a su casa una noche a visitarte y dijera, yo soy la mentira, ¿usted va a recibirlo? No, no va a recibirlo nunca porque es mentira. Pero él no viene en forma de mentira. Él viene en forma de engaño. ¿Qué es engaño? Él viene en forma de una falsa verdad. Él va a decirle a usted que lo que él tiene es la verdad y lo que Dios está hablando es mentira. Dios está engañándolo a usted, así como él dijo a Eva. Eva, Dios te está engañando, porque en el día que usted come del árbol, que usted no va a morir. Dios es mentiroso. Él va a mostrar una otra verdad para usted. No sean engañados, porque lo que él tiene solo es mentira y engaño. Él está engañando a esta sociedad actual con el misterio de la iniquidad. Colocando las cosas cabeza, pies para arriba, y las cosas se están deteriorando cada vez más. No tenemos cómo salvar este mundo, hermano. Por las profecías, las cosas van a andar de esa manera, porque el engaño ya está actuando hace mucho tiempo y va a actuar cada vez más fuerte. Pero lo que yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que no es el engaño en el mundo, es el engaño en la iglesia. El viernes, en el mensaje 1, el hermano Esdras dijo que la iglesia es la casa de Dios. Crean que él también quiere introducir la mentira en la casa de Dios. Es por eso que cuando Pablo escribió la primera carta a Timoteo, en el principio dijo, Timoteo, cuando estabas rumbo a Macedonia de viaje, te dejé en Éfeso, para que adviertas y admonestes a algunos para que no enseñen algo diferente. Entonces Satanás, él es tan sutil que él engaña a los hermanos. Él engaña a los miembros de la iglesia.
Queridos hermanos, mi encargo es comenzar a desvendar estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos volver atrás. Yo no quiero volver atrás. Vamos a ir para adelante. No quiero ser engañado por estas cosas más sutiles ahora. No estoy hablando más de LGBT. No estoy hablando más de la deterioración de la moral. Estoy hablando en la iglesia. Enseñar diferentemente. ¿Por qué solo Pablo? Yo también quiero tener mis seguidores, también quiero tener mi audiencia, quiero formar mi grupo, invento una filosofía basado en fábulas judaicas, como Esdras explicó en el primer mensaje, ¿ustedes recuerdan? Yo también quiero tener seguidores. Hermanos, Satanás, él tiene estos dos aliados. Por un lado, él engaña hasta el pueblo en la iglesia con medias verdades, con sofismas y pasándose por palabras correctas, pero es otra enseñanza. Y en segundo lugar, el gran aliado que él tiene es el hombre natural en cada uno de nosotros. El hombre natural es ambicioso, ¿no es verdad? Por más que usted diga que el hermano es espiritual. Pero hermanos, el corazón humano es corrupto. Hasta aquel más espiritual no sabe que su corazón es muy corrupto. Por eso necesitamos tratar de la conciencia todos los días. Que nosotros no seamos usados por Satanás para engañarnos y acabar deteriorando, engañando toda la iglesia y volviendo atrás. Yo no quiero volver atrás. Y en segundo lugar, del lado positivo, la iglesia es columna y base de la verdad. Por eso, queridos hermanos, nosotros no queremos quedarnos oyendo mentiras, engañándonos con nuestro hombre natural, nuestro corazón corrupto. Queremos perseguir la palabra profética. Y cuando digo perseguir, es seguir de cerca. Yo quiero seguir de cerca la palabra de Dios, hablando con nosotros todos los días, toda semana, bien presente. Hermanos, esta es mi única garantía de no huir de la verdad. De lo contrario, yo podría ser engañado. ¿No es verdad, hermanos? Entonces, si usted reconoce la fuente correcta y usted escucha la palabra profética y practica esta palabra, queridos hermanos, usted está siendo constituido de la realidad del Dios que es la verdad. Y usted, junto con otros vencedores que se mantuvieran puros de esta forma, nosotros seremos la iglesia, columna y base de la verdad. ¿Entendieron? Este es el encargo positivo. Pero para llegar a este punto positivo, queridos hermanos, nosotros necesitamos entonces ver cómo la iglesia entonces necesita vivir para evitar este engaño, esta degradación de la mentira y del engaño. Y vivir la verdad, tener la realidad de Dios en nosotros. ¿Y cómo es que funciona en la iglesia? ¿Cómo funciona en la casa de Dios? ¿Cómo funciona en la obra de Dios? Por eso yo quiero hablar sobre Timoteo desde este ángulo. Ustedes me están entendiendo. Es esto que yo quiero. Entonces, oh Señor Jesús, existe un relacionamiento de vida entre los cooperadores, gracias a Dios, saludable. Yo estoy viniendo de varias revelaciones, el milagro de la aurora, de las gotas de rocío, que son los jóvenes, dados para el Hijo Cristo, como un bonus, un regalo, para que Él pueda contar junto con los hermanos de la iglesia, que se consagraron voluntariamente, se consagraron con alegría,
con mucha honra, para la guerra del Hijo, de su guerra, y hacer la formación de la fuerza militar para que Dios pueda, a través de la iglesia, preparada por el Espíritu, casarse con Cristo. En esta unión, allí en los cielos, formar una sola entidad, Cristo y la iglesia, para poder terminar por fin todo este desastre en la tierra, con el gobierno humano en oposición a Dios. Limpiar esta tierra aquí para entregar el reino de vuelta a Cristo. Es por eso que he insistido en el Salmo 110. Vamos a leer nuevamente. Salmo 110. Siéntate a mi derecha y espera a nuestro Señor Jesucristo como novio. Él hizo la parte de Él. Él se hizo carne, es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Él trajo a Dios gratuitamente para nosotros, trajo a Dios para ser nuestra realidad. Vivió aquí en la tierra totalmente obediente a Dios Padre. Él no osó vivir por sí mismo, no tuvo opinión propia y dirección propia. Él vivió totalmente debajo del gobierno del Padre. Cuando llegó las vísperas de la muerte, de su crucificación, él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque era un momento muy difícil para él también. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y él fue alegre para la cruz. Y murió para darnos nuestra redención. Y Dios lo resucitó de entre los muertos, no lo dejó en la muerte, no vio corrupción en su cuerpo. Y Dios entonces, Salmo 13:33, en el día de su resurrección dijo: Tú eres mi hijo y yo hoy te engendré. Esto también está en el Salmo 2. Entonces este Jesús que se hizo carne como hombre Jesús, fue hecho hijo de Dios, hijo primogénito de Dios. Y no solo esto, Dios entonces lo hizo elevarse hasta los cielos y sentó a este Cristo a la derecha de Dios. Ahora Cristo hizo todo su trabajo, ahora espera. Dios le dijo a él: yo voy a preparar la novia. ¿Y a quién Dios mandó para preparar la novia? Pueden hablar. Al Espíritu. Claro, hermano, yo estoy hablando así, pero no son tres entes separados. Es Dios. ¿No es verdad? Es el mismo Dios. Entonces, Él mandó al Espíritu. Génesis 24. Vamos a ver. Génesis 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Abraham en tipología, él tipificaba al Dios Padre. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Este siervo más antiguo de la casa, que administraba todo, ustedes ya lo dijeron, tipificaba el espíritu. ¿Para qué? Para buscar una novia para Isaac. ¿Y quién era Isaac? Isaac prefiguraba a Cristo. Cristo que ya hizo su trabajo, ya está sentado a la derecha del Padre y espera. Yo voy a mandar al Espíritu, que es el siervo más antiguo de la casa, que administra todos mis bienes.
Hermanos, hoy el Espíritu es quien administra todos los bienes del Señor. En los tiempos de hoy, hermanos, de los Hechos de Apóstoles hasta hoy, es el tiempo de operación del Espíritu. El Espíritu está operando, hermanos. Oh, Señor Jesús. Bien, yo voy a hablar un poco. ¿Cómo surgió esto? En el libro de Timoteo. En noviembre del año pasado, 2020, yo ya estaba preocupado, buscando en el Señor. Señor, ¿cuál es el próximo libro? ¿Cuáles son los próximos libros que usted quiere que nosotros abordemos para dar secuencia a todo esto que el Señor está hablando? Esta palabra maravillosa que el Señor está hablando por medio de Tesalonicenses 1 y 2. Trayendo a tono este encargo sobre la venida del Señor, todavía más próximo de nosotros. Pero ¿cuál será el próximo libro para dar secuencia a esto? En noviembre ya estaba buscando delante del Señor. Allí el Señor me dio un sentimiento. Y el 28 de noviembre, por la primera vez estoy contando esto, lo que sucede en los bastidores. ¿Por qué? Porque esto va a tener relación con lo que voy a compartir. El 28 de noviembre envié el siguiente mensaje al hermano Esdras. Esdras, buenas noches. He buscado delante del Señor los próximos libros para dar secuencia al encargo. Y él me dio indicaciones de ser primera y segunda de Timoteo, con el tema la iglesia, columna y base de la verdad. Por la proximidad del fin de los tiempos, la mentira y el engaño van a multiplicarse. Nuestra lucha es por la verdad. Pero no me refiero meramente a las verdades bíblicas, como doctrina, como enseñanzas, sino llevar a los hermanos a tener realidad para vivir una vida de justicia. En 2 de Timoteo habla también de los que aman la venida del Señor. Entonces llevar a los hermanos a vivir una vida de mártir como Pablo, de libación, de sacrificio, en pro del crecimiento y madurez de los que están sobre nuestra responsabilidad. Y yo le pregunté al final a Esdras, ¿qué es lo que piensas? Prontamente Esdras me respondió en aquella misma noche. Amén, muy bueno. Creo que son los libros más adecuados para unir todo lo que vivimos. Y el día siguiente, 29 de noviembre del 2020, comunicamos a André y Miguel, que así respondieron. Maravillosa dirección de Dios, Pedro, muy bueno. Y su hijo Miguel. Y Andrés dijo, amén, muy bueno. Esto es para que ustedes entiendan cómo todo esto sucedió en los bastidores. Entonces, en el final del año pasado, la idea era preparar a la iglesia. Cuando digo la iglesia, hablo de la iglesia de los que buscan ser vencedores. La iglesia de los vencedores para los tiempos finales. ¿Cómo preparar esta iglesia para los tiempos finales? En el comienzo de 2021, en enero de este año, yo pregunté al Señor, Señor, final del año pasado el Señor habló que nuestra responsabilidad, la mía y de Esdras, nuestra responsabilidad era preparar a la iglesia para el fin de los tiempos. Pero ¿qué significa preparar la iglesia? De una manera concreta. Muéstrame concretamente qué es preparar la iglesia. ¿Ustedes están entendiendo? Yo quiero que el Señor me diga exactamente lo que es preparar. Entonces, al releer toda la historia sobre Pablo y Timoteo, yo fui inflamado con la urgencia, con fuego, con la entrega, con la pureza, el sacrificio, en la predicación del Evangelio del Reino, en el labor de amor, a cambio de sus propias vidas como libación para hacer la iglesia crecer en la palabra de la verdad, con el objetivo de que todos sean vencedores. Los que aman la venida del Señor cuando completen la carrera. Esto está en 2 de Timoteo 4, 6 al 8.
Vamos a leer para que ustedes entren en el clima. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Hermanos, toda la vida del apóstol Pablo fue una vida de libación, de sacrificio total. No hubo ningún momento que él vivió para sí mismo. No hubo ningún momento en su vida, después de su llamamiento, que él vivió para buscar fama, dinero, para buscar algún interés personal. Toda su vida fue una vida de libación por amor a los hermanos y a la iglesia. Este espíritu, hermanos, que venga a poseernos. Quiero pedir al Señor que en 2021 este espíritu tome cuenta de su iglesia, de nosotros. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Hermanos, Pablo realmente yo creo que es uno de los únicos, de los poquísimos que yo puedo decir que él alcanzó el nivel. Recuerdan que yo estoy hablando del nivel y del estado. Hermanos, yo creo que poquísimas personas llegan al nivel que Pablo llegó. Poquísimas personas. Pero Pablo llegó en un nivel de madurez, de perfección. Pero él sabe que muchos no llegan allí, a ese nivel tan alto de perfección. Entonces él dice así: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí. O sea, no solo a mí, los pocos que van a alcanzar el nivel de madurez, no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sobró para nosotros. Esta bendición sobró para nosotros. Tal vez yo no llegue a la madurez que Pablo alcanzó, la perfección que él alcanzó, pero soy de la última generación, soy trabajador de la 11ª hora, soy de la pequeña manada, soy la iglesia en Filadelfia y estoy próximo de la venida del Señor. Tal vez no haya tiempo de crecer totalmente, pero yo amo la venida del Señor. Aquellos que aman la venida del Señor, hermanos, ciertamente serán vencedores. En primer lugar, este año 2021 vamos a intensificar la predicación del Evangelio del Reino. Pero no me refiero a la predicación parcial. Me refiero a la predicación del Evangelio total. Esto es lo que Pablo hacía. Él predicaba el Evangelio, iba de ciudad en ciudad. Algunas personas eran salvas allí. Y allí él plantaba el árbol de la iglesia. Él mandaba cartas, mandaba a sus cooperadores para cultivar, cuidar de aquella iglesia. Hermanos, nuestro Evangelio es completo. No es solo predicar el Evangelio para salvación y chao. Nosotros predicamos el Evangelio, gracias a Dios llevamos para el ambiente de la iglesia, vivir la vida de la iglesia, cuidar de cada persona que el Señor nos confíe. Vamos a hacer esto en 2021, vamos. Esta es nuestra primera tarea. Es la respuesta que el Señor me dio. ¿Cómo preparar concretamente su iglesia en 2021 para su venida del Señor? Predicar el Evangelio del Reino, el Evangelio completo. Evangelio de la gracia, Evangelio del Reino. Plantar árboles en la iglesia, cuidar de las personas, montar redes de cuidado. Gracias al Señor. Hermano, yo creo que esta semana le dije a usted, Amir, gracias al Señor podemos decir que nosotros hemos cuidado de las cosas. Algún tiempo atrás no podíamos decir. Hoy podemos decir, hermanos, que en Brasil tenemos una acción amplia de nuestro ejército en las calles.
comenzando por los colportores dinámicos, trabajando incansablemente. Quiero hacer un homenaje, un recuerdo de la partida de un colportor tan querido nuestro, Edison, que era de Paraná y fue a servir en varios lugares, inclusive en San Luis. Estaba haciendo parte de la Fuerza Tarea en Belén, contrajo COVID, no resistió y partió con el Señor como un vencedor. Por un lado, me pongo triste con esto, es una pérdida. Pero por otro lado, hermanos, Él partió como vencedor. Por eso, aprovecho la ocasión para recordar a los colportores que todo cuidado es poco. Vamos a tomar el máximo cuidado posible. Todos los ítems de seguridad sanitaria, uso correcto de la máscara, siempre alcohol en gel, lavarse las manos, y etc. Todo cuidado es poco. Por otro lado, ustedes son estos guerreros, gracias al Señor, el Señor los tiene en las calles y el Señor está llevando a las personas nuestros libros, más de 2 millones de libros por año. Esto es tremendo. También hicimos un cálculo aquel día. ¿Cuántos millones de personas oramos por un año? 22 millones de personas que hicimos oración con estas personas. 22 millones en 5 años son 110 millones. Prácticamente toda la población adulta de Brasil. Por eso, hermanos, no es una cosa pequeña. Nosotros en realidad no tenemos capacidad para esto. Somos un pequeño rebaño, somos los trabajadores de la 11ª hora, somos la iglesia en Filadelfia que tiene poca fuerza, pero el Señor nos dio su reino y nos hizo participar de esto. Y el Señor está levantando un ejército de jóvenes santos. Semana pasada hicimos Avanza Joven, fueron casi 3.000 jóvenes participando de todo Brasil y hasta mismo en el exterior. Realmente agradezco al Señor que tenemos poca fuerza, pero el Señor nos ha dado fuerza y quien opera es el Espíritu. El Espíritu está haciendo esto, está despertando a los jóvenes. En esta edad, con las redes sociales, con tanta facilidad hoy, la generación más joven ni siquiera no ve más televisión comercial. Como antiguamente, que hombres veían fútbol y mujeres novelas. Hoy nuestros jóvenes están en Netflix, Prime, Disney, etc. Y en las redes sociales. Pero gracias al Señor, hermanos, tenemos un grupo de jóvenes que fue despertado como un milagro, como aurora, al llegar al Señor. Misteriosamente, yo no sé cómo. Hay un grupo bueno de jóvenes que no quiere quedarse más en la apatía, no quiere quedarse más en la pasividad. Ellos quieren hacer parte de este ejército de jóvenes vencedores que van a unirse a Cristo en los cielos. En segundo lugar, como iglesia en Filadelfia debemos conservar lo que ya alcanzamos para que nadie tome nuestra corona. Apocalipsis 3:11. No voy a leer. No debemos retroceder a la situación anterior de degradación con contiendas, celos entre nosotros, luchas por posición o primacía, engaño, busca por la fama y gloria de los hombres, con ganancia. Esto estaba en 1 de Tesalonicenses. Hermanos, no volveremos atrás. Solo que entonces necesitamos tomar algunas precauciones para no volver atrás. Es lo que vamos a leer. Sino siendo modelos del rebaño en abnegación de amor para salvar a las personas y cuidar a los que no son confiados. Hermanos, Pedro le preguntó a Jesús, ¿esta parábola es para nosotros o para todos? Hermanos, nosotros que estamos en la base correcta, sin división,
para todos los hijos de Dios, de la unidad. Estamos en esa base correcta de unidad de todos los hijos de Dios. Nuestra obligación, hermanos, es que toda palabra que el Señor nos dé, tenemos obligación de hablar a todos los hijos de Dios. Tenemos obligación de hablar a todas las 12 tribus, para todos. Pero no necesita cargar la responsabilidad de aquellos que el Señor no le confió a usted. ¿Entendieron? Entonces, si el Señor le confió a usted para cuidar, esto que el Señor confió, usted tiene que cargar en sus espaldas. Yo no necesito cargar en las espaldas toda la cristiandad. ¿Entendieron? Aunque la palabra que el Señor me da para hablar, yo hablo para toda la cristiandad. Hablo para todas las personas. Dios desea que todos sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Es para todos. Pero yo no necesito cargar como un peso en las espaldas que todo el mundo sea vencedor. No, yo voy a ser responsable por aquellos que el Señor me confíe. Bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Cómo? Dando el sustento a su debido tiempo a sus consiervos que el Señor le confió. Entonces somos responsables por los que el Señor nos confió. La palabra es para todos, pero no son todos los que vienen. Aquellos que el Señor nos entrega en las manos, vamos a ser fieles. Bien, ahora voy a entrar en Timoteo. Vamos para el libro de Hechos. Hoy no iba a comenzar en el capítulo 13, pero hoy voy a comenzar para mostrarles algo. Capítulo 13. Dios tiene un siervo y Dios le dijo a su hijo, que se sentó a su derecha, le dijo, aguarda, espera. Y Dios mandó su siervo. Dios tiene un siervo más antiguo de la casa. Y le entregó la administración de todos sus bienes. ¿Ustedes entienden? El Señor, Dios mandó el Espíritu y hoy el Espíritu está operando entre nosotros. El Padre le entregó todo para administrar todas las cosas. Todo aquí en la iglesia es operación del Espíritu. ¿Ustedes creen en eso? Es operación del Espíritu. Hasta la conversión de Pablo, de Saulo. Saulo se quedó en Tarso y en ese momento surgió la iglesia en Antioquía. Algunos desentendidos predicaron el evangelio a los griegos. Parece que entre los judíos creyentes había una orden de que no había que predicar a los gentiles, solo a los judíos. Pero alguien desavisado predicó a los gentiles. ¿Quién cometió ese error? Allí en Antioquía se levantó una iglesia saludable, maravillosa, solo de griegos. Y la iglesia en Jerusalén mandó a Bernabé. Hermanos, todo esto no es acción del Espíritu, no es el Espíritu operando las cosas. Ellos mandaron a Bernabé y allí él vio que de hecho esta era la obra del Espíritu. El Espíritu estaba allí actuando, operando. Y ahí él dijo, yo no voy a conseguir. No voy a buscar ayuda en Jerusalén porque los de Jerusalén, ellos tienen muchos conceptos del judaísmo. Va a ser difícil ayudar a los gentiles. Pero yo sé de un joven bueno. Él fue para Tarso a buscar a Saulo. Y llevó a Saulo para Antioquía. Y allí él sirvió en la compañía de Bernabé junto con los otros
por un año en la iglesia en Antioquía. Pablo aprendió a cooperar con nosotros, gracias al Señor. Y después de un año, el Espíritu tiene prisa. El Evangelio tiene que ser predicado. Las iglesias tienen que ser levantadas en la tierra de los gentiles. Entonces, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, aquel siervo más viejo, que cuida hoy de todas las cosas de Dios. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces el Espíritu es quien manda ahora. El Espíritu dice, yo tengo una obra y yo necesito de gente para esta obra. Yo voy a llamar a Bernabé y a Saulo. ¿Ustedes están entendiendo? Espero que ustedes me acompañen en esta línea de raciocinio. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos fueron enviados por el Espíritu. ¿Y quién estaba delante? Bernabé. Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Ellos formaban una dupla, gracias al Señor. Solo que, hermanos, cuando llegaron a Chipre, no voy a detallar mucho. Cuando llegaron a Chipre ya comenzó a mostrarse que Pablo tenía palabra, tenía contenido de la economía de Dios. Entonces, de Chipre viajaron para Juan Marcos, que era el primo de Bernabé, no soportó. Debe haber pasado mal en el mar, en el naufragio. En aquel tiempo era muy difícil navegar por las aguas del mar Mediterráneo. Entonces aquel joven no aguantó. Y a pesar de ser primo de Bernabé, volvió para Jerusalén, para la casa de su madre. Versículo 13 de Hechos 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge en Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y comenzó a hablar. ¿Saben por qué quiero mostrarle a los hermanos? El Espíritu ya estaba dando indicaciones de que Pablo sería el principal ministro de la palabra. El Espíritu le había dado a Pablo ser el canal de la palabra profética. A pesar de que el Espíritu en el comienzo hizo cuestión de que él saliera debajo de Bernabé. Él necesitaba aprender también misiones de su misión. Pero el Espíritu quería usarlo. Ya estaba usando en Antioquía. Y allí después invirtió el orden. Ahora era Pablo y Bernabé. Y en Antioquía ellos hicieron varias cosas. Vamos a saltar un poco, si no, no voy a terminar el mensaje. Después surgió una persecución muy grande. No voy a detallar esto. Después ustedes en sus casas leen desde el final del capítulo 13. Y ellos fueron para Iconio. En Iconio, Pablo y Bernabé. Ustedes entienden que ahora el Espíritu registra de manera invertida. El Espíritu Santo envió Bernabé y Saulo. Y ahora en el capítulo 14 en Iconio es Pablo y Bernabé. Entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos.
Allí los judíos hicieron un tumulto, ellos tuvieron que salir de la ciudad y fueron para Listra. Hermanos, la familia de Timoteo vivía en Listra. Entonces, en Listra él curó un manco de nacimiento. Todo esto fue hecho para que la madre y la abuela de Timoteo fueran salvas, se convirtieran al Señor en Listra. Entonces, este paralítico fue salvo. Y allí los griegos, que son muy místicos, llamaron a Bernabé de Júpiter y a Pablo de Mercurio, porque él era el portavoz, era él el que hablaba. Trajeron animales para matar y sacrificar para ellos. Y Pablo dijo, no, por el amor de Dios, paren con esto. Y él dice algo en el versículo 15. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, cuando usted predica el Evangelio, usted predica sobre Dios. Muchos pueden discutir con usted una filosofía u otra, discutir con usted una línea doctrinaria u otra. Pero hermanos, no sirve nada entrar en discusiones. Hay algo que nadie puede refutar. Nuestro Dios, hermanos, que predicamos, es un Dios vivo, que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos existe. ¿Ustedes entendieron? Los griegos pueden venir a discutir con ustedes sobre los dioses que ellos tienen, que los dioses de ellos hacen maravillas, pero ¿cuál Dios de ellos hizo los cielos y la tierra? ¿Cuál Dios hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos existe? ¿Quién hace esto? Ninguno. Por eso, hermanos, quise mostrarles esto. Vamos para Hechos 4. No tengo apuro, si no consigo terminar, en el próximo mensaje continúo. Voy a mostrarles los versículos a ustedes. Hechos 4, 24. Y ellos, habiéndolo oído, la iglesia, o sea, cuando Pablo y Juan fueron juzgados en el frente de Sinedrio, y estuvieron firmes diciendo que nunca iban a parar de hablar de este nombre, porque querían prohibirles de hablar el nombre de Jesús. Y finalmente no pudieron hacer más nada, porque ellos habían curado, habían hecho un gran milagro. Y allí la iglesia se reunió en oración. Y miren la oración que ellos hicieron, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, no hay un segundo Dios que haya hecho los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos existe. No hay un segundo Dios. Ustedes pueden discutir, hablar lo que quieran, pero quien hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, solo el Dios verdadero. Solo hay un Dios. Capítulo 17 de Hechos, versículo 24. Pablo en Atenas vio que todos eran místicos y adorando a un Dios y otro. Hicieron un templo para un Dios desconocido, porque a veces viene una catástrofe, una nube de langostas y destruye todas sus plantaciones y pasan hambres. ¿Será que nosotros dejamos de construir el templo y ofrecer sacrificios para un Dios desconocido que nosotros no conocemos? Y él se enojó, estaba furioso y destruyó, trajo catástrofe. De allí en adelante ellos hicieron un templo para el Dios desconocido, con miedo de que algún Dios que ellos se olvidaron pueda venir en furia para destruir y traer calamidades a ellos. Y Pablo aprovechó esta situación y dijo, este Dios desconocido en realidad es nuestro Dios verdadero. Este Dios, esto fue en Atenas. Dije versículo 24.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hermanos, nadie puede hablar esto. Solo nosotros podemos hablar esto sobre nuestro Señor, el Dios verdadero. Él es el único que hizo el mundo y todo lo que en ellos existe. Apocalipsis 10:6. Este término me llamó mucho la atención. Entonces fui a buscar. Apocalipsis 10:6. Es muy especial esta descripción. Apocalipsis 10:6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Este ángel que estaba en pie sobre el mar y la tierra. Entonces, queridos hermanos, este es el que anuncia que este séptimo ángel, vamos para el capítulo 14, versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hermanos, nuestro Dios es un Dios que hizo los cielos, tierra, mar, fuente de las aguas y todo lo que en ellos existe. No hay un segundo Dios, nadie más puede hacer esto. Esto aquí fue un paréntesis, yo quise mostrar esto porque es importante. Ahora, volviendo para Hechos. Los judíos entonces instigaron a las multitudes y arrastraron a Pablo. Era esto que quería leer con ustedes. Capítulo 14 de Hechos, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hermanos, Pablo, aquí un solo versículo registrando esto. Creo que habló muy poco sobre esto. Quien escribió esto le dio poca importancia. En realidad, Pablo fue apedreado y dado como muerto. Es porque esta persona se debe haber lastimado mucho. Cuando los discípulos lo encontraron, es como se levantó, se sacudió el polvo y continuó predicando el evangelio. Hermanos, es este espíritu que yo quiero que hoy contagie a la iglesia en los últimos tiempos. Pare de quedarse teniendo compasión de usted mismo. Ay, está muy calor, muy frío, está difícil. Hermanos, vamos a tener este espíritu de Pablo, que fue azotado, fue apedreado, sacudió el polvo y vamos a continuar. Levántese y vamos a continuar. Vamos para Timoteos, capítulo 16 de Hechos. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos, que estaban en Listra y en Iconio. Son dos ciudades cercanas. Que hizo Pablo, que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Sucedió, hermanos, que Pablo perdió a Bernabé, porque en la salida para el segundo viaje apostólico tuvieron una discusión entre los dos. Bernabé quería llevar a Juan Marcos, que en el primer viaje no aguantó y desistió del viaje por muchos sufrimientos, pero creo que se arrepintió. Y Bernabé, por una unión afectiva de parentesco, quería llevar al joven, intentar a perfeccionar al joven, y Pablo no concordó. Dijo: aquel que nos abandonó en Perge
no concuerdo. Va a incomodarnos. Yo no sé quién está correcto o equivocado. No importa ahora quién está equivocado o correcto. Vamos a seguir lo que el Espíritu está haciendo. Pablo entonces escogió a Silas. ¿Y quién es Silas? Silas era uno de los notables en Jerusalén. Después de aquella reunión en Hechos 15, la discusión de que algunos judaizantes, ¿quiénes son los judaizantes? Son judíos creyentes que quieren conservar la circuncisión y las prácticas de la ley de Moisés. Estos son los judaizantes. Entonces, los judaizantes querían que Pablo predicara a los gentiles que no basta apenas creer en Jesús. Ellos tenían también que ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Pablo mostró a ellos que en la verdad del Evangelio no es así. La ley ya pasó cuando llega Cristo. Y así ellos tomaron una decisión. Pedro habló, Santiago habló al final. Y ellos mandaron a Judas y Silas para Antioquía para testimoniar lo que fue decidido en Jerusalén. Y ellos fueron. Y Silas vio que el Espíritu estaba con Pablo, estaba dando dirección a Pablo. Y Silas entonces resolvió acompañar a Pablo y no volver a Jerusalén, porque Silas vio la dirección, la lideranza de Pablo. Hermanos, esto es importante. Esto es importante que nosotros veamos. Porque cuando nosotros hablamos, cuando hablamos en enseñanzas de los apóstoles, siempre decimos que es todo lo que los apóstoles predican. Entonces hay muchos apóstoles. En la época aquí estaba todavía Pedro, Juan, Santiago todavía estaba, Pablo, y quien acompañaba a Pablo era Silas, y estaba Bernabé también. Entonces cuando se habla en enseñanza de los apóstoles, queda algo muy general, genérico. Entonces, enseñanzas de estos apóstoles es lo que define el contenido de la economía de Dios. En realidad, queridos hermanos, en aquel tiempo, las enseñanzas de los apóstoles era dado principalmente por el apóstol Pablo. El Espíritu usó a Pedro y a Juan en Jerusalén. Allí necesitaba de algunos judíos, del medio de ellos, diera un testimonio fuerte de que este Jesús era el Cristo, que ustedes mataron, pero este Dios le resucitó entre los muertos. Entonces, lo que los 12 apóstoles hicieron fue dar este testimonio. Ellos eran judíos y dieron testimonio para los judíos que el Jesús que ellos mataron era el Cristo que Dios había enviado y Dios lo resucitó de entre los muertos. Este era el evangelio predicado por los 12 apóstoles. Pero cuando llegó Pablo, hermanos, Pablo de hecho, el hermano Esdras nos dijo en el primer mensaje que Pablo completó la palabra de Dios. Él completó la revelación del misterio que había en la palabra. Hermanos, Pablo, gracias a Dios, para mí la palabra de él, de hecho, define las enseñanzas de los apóstoles. Es la palabra de Pablo. No sé si ustedes concuerdan conmigo. Porque él desvendó que Dios reveló su Hijo a Pablo. Recibió una revelación no por hombres ni por voluntad de sangre, sino por Dios directamente. Y él vio la visión completa de la economía de Dios. Hermanos, no hay un segundo hombre que haya visto de esta forma como él vio. Entonces, hombres, en el tiempo que Pablo actuaba, la enseñanza de los apóstoles, yo diría en todas las épocas también, el contenido principal del plan de Dios, de la economía de Dios, de los misterios de Dios, fue predicado por Pablo. ¿Estoy equivocado o no? Entonces, seguir la enseñanza de los apóstoles no es seguir las enseñanzas de Apolo,
de Santiago, de Silas. No sé si ustedes están entendiendo. Nosotros necesitamos rápidamente, hermanos, descubrir, definir quién el Espíritu está usando en esta lideranza. Y Silas descubrió. Silas dijo, es Pablo, yo voy a seguirlo. Voy a seguir a Pablo para el segundo viaje. Y así fue. Y Timoteo la misma cosa. Timoteo con poco tiempo, él fue llamado muy joven. Padre griego y madre judía. Tengo que explicar algo aquí. Pablo quiso llevarlo en su segundo viaje apostólico por causa de que él tenía un padre griego. Pablo quiso que él fuera circuncidado por los judíos de la región para que no sea un impedimento, para que él predique en el medio de los judíos, llevando un medio judío con padre griego pero no circuncidado. Entonces él lo circuncidó. Aquí hay algunos que critican, yo no sé, algunos que critican, pero él no quiso levantar ya más oposición. Vamos a ver en Gálatas 2:3. ¿Por qué él no dejó circuncidar a Tito? ¿Por qué él circuncidó a Timoteo y él no quiso que Tito fuera circuncidado? ¿Cuál es la diferencia? Es que allí en la región Timoteo era muy conocido, todos lo conocían. Y él tenía un padre griego y la madre y la abuela eran judías, muy tementes a Dios, que se convirtieron. Para no perjudicar este inicio de su segundo viaje, él entonces lo circuncidó. ¿Y por qué él no concordó en circuncidar a Tito, allí en Gálatas? Porque allí fue colocada una premisa diciendo que para ser salvo necesitaba circuncidarse. Y si él circuncidase a Tito, en ese ambiente, habría concordado con esta premisa. ¿Ustedes entendieron? Entonces él no circuncidó a Tito en Gálatas 2, sino en Hechos 16 circuncidó a Timoteo. Yo no tengo mucho tiempo para continuar leyendo Hechos 16, pero quiero decirle algo a ustedes. Bernabé era el mejor compañero de Pablo. Bernabé, hermanos, tiene una cualidad. Bernabé sabía perfeccionar a jóvenes. Él no desistía de los jóvenes. Él vio en Saulo, fue a buscar a Saulo en Tarso, porque vio potencial en Saulo. Él tenía ese buen corazón. Era un hombre que tiene esta cualidad. Y cuando fue enviado por el Espíritu Santo, Bernabé era el líder de los dos. Pero ya en Antioquía, el Espíritu invirtió. En Iconio invirtió. ¿Ustedes entendieron? Pero ustedes nunca vieron Bernabé contestar esto. Hermano, esto es algo bonito. No es una cosa bonita. Hermanos, entre nosotros no hay disputas por posición. El Espíritu es quien manda. El Espíritu sabe qué hacer. Dios entregó al Espíritu la administración de todos sus bienes. El Espíritu definió así. Amén. La verdad. Ustedes ven que Bernabé no tenía esta ambición. Él obedeció. Y en el segundo viaje solo discutieron por causa de Juan Marcos. No fue una discusión de lideranza.
Fue una discusión sobre Juan Marcos. Por eso, queridos hermanos, necesitamos saber, mismo entre los apóstoles, necesitamos saber cómo Bernabé sabe. El Espíritu está usando un canal. Y usted tiene que tener clareza sobre el canal que Dios está usando. No hacer una mezcla de las enseñanzas de los apóstoles. No, hay un canal. En aquella época era Pablo. Y Pablo perdió la compañía, la comunión de Bernabé, el sustento moral. Pero Dios, rápidamente en el segundo viaje, pasando por Listra, Dios le dio un nuevo compañero a Pablo. Ese nuevo compañero, un jovencito, Timoteo, que sería, hermanos, su cooperador más fiel hasta el fin de su vida. Timoteo siguió de cerca a Pablo, sufrió con Pablo, vio a Pablo sufrir, vio el corazón de Pablo. Pablo no buscaba lugar para él, no buscaba fama ni dinero, no buscaba nada para él. Y Timoteo aprendió de esa manera y siguió hasta el final. Hermanos, Timoteo era de hecho un joven cooperador de Pablo que tenía empatía con Pablo. A mí me gusta esta palabra, hermanos, me gusta esta palabra, complicidad. La complicidad, hermanos, la empatía, la confianza total. Yo no sé cómo decirlo. Es más que esto, es todo esto y más. Entonces, gracias a Dios, hermanos, el Señor también nos ha dado aquí entre nosotros varios cooperadores que yo considero que ellos tienen empatía conmigo. Que tienen esta complicidad, un mismo corazón, una misma alma. Ustedes saben que en todo, en la política principalmente, cuando un político está en ascensión, él tiene muchos amigos, ¿no es verdad? Ustedes saben lo que quiero decir. Cuando un amigo está subiendo, cuando un político está subiendo en su carrera y va llegando arriba, él tiene muchos amigos. Pero cuando comienza a declinar, cuando comienza a entrar en declive, los amigos desaparecen. Los ratones comienzan a huir del barco que se está hundiendo. Saben que los ratones son inteligentes. Cuando un barco se hunde, ellos son los primeros a huir. Entonces, hermanos, muchas veces, también en la obra del Señor, puede haber aquellos falsos amigos de los apóstoles, aquellos amigos aprovechadores de carrera. ¿Saben lo que quiero decir? Aprovechan la credibilidad que Pablo tenía, aprovechan estar juntos de Pablo, pero en el momento correcto encuentran un camino para que yo tenga mi propio espacio, mi propia obra, y se van. Eso les voy a mostrar en 2 Timoteo. Varios de ellos se fueron. Pero Timoteo tenía fe sin fingimiento, tenía una buena conciencia. Nosotros necesitamos mantener, hermanos, una fe sin fingimientos. No finja estar bien con Pablo. No finja ser uno con Pablo, pero no es. Usted tiene segundas intenciones. Usted necesita mantener una conciencia pura aquí en la obra del Señor, de aquí en adelante, para que no volvamos atrás, no retrocedamos. Necesitamos lidar con nuestra conciencia, mantener pura nuestra conciencia. No estamos haciendo en la obra aprovechando la fama de los otros, aprovechando la credibilidad de los otros para yo subir para tener mi propio espacio. No, hermanos, no hay espacio propio para nadie aquí. Aquí el espacio es del Espíritu. El Espíritu quiere realizar la obra del Padre.
El Espíritu es responsable por los bienes que le fueron confiados. No importa si el Espíritu usa a uno o a otro, hermanos. No vamos a estar disputando esto, si no, vamos a volver atrás, vamos a retroceder. Vamos a tener pureza en esto, vamos a ser puros. Si el Señor me usa, gracias a Dios. Yo no digo esto por mí. Dios me libre de esto. Pero yo puedo partir para el Señor. El Espíritu puede usar a otro. Pero este principio tiene que ser establecido. Claro que yo tengo el deseo de ser arrebatado vivo. Pero, hermano, no es algo personal. Es el canal. Si el Espíritu está usando a alguien, hermano, no sea aquel experto que usa la credibilidad de ese uno para usted promoverse. No haga esto. Esto es feo. Y el Espíritu no confirma. Hermano, yo quiero decir en este punto, el hermano Esdras se volvió mi gran compañero. Él no busca nada para sí. Él coopera muy bien conmigo. Eso tengo que hablarlo en público. Si no, no iba a funcionar. Gracias a Dios por esto. Yo tengo también no solo Esdras. Tengo en todas las regiones de Brasil algunos cooperadores preciosísimos. Un corazón. No son aprovechadores, son sinceros. Aquí en San Pablo tengo a Ildeo, todos los presbíteros preciosos aquí, todos aquellos jóvenes, tan preciosos. Un corazón, hermanos. En el Cono Sur, Amir también está aquí. Tengo varios aquí, hermanos preciosos, de un mismo sentimiento, que nadan junto conmigo. En el norte y nordeste, la región 2, sufrí bastante allí en la región cuando el hermano Don me entregó aquella obra. La situación estaba muy mala. En Pará, Maranhão, Piauí. En Amapá. No, no es Amapá. Me dio un blanco. No es Roraima. Roraima es región 1. Arriba de Pará. Yo fui para Amapá y Macapá. En esos 4 estados, los cooperadores en esa época no se entendían, tenían muchos problemas de desconfianza entre ellos. Hermanos, gracias al Señor, después de todos estos años de andar juntos, trabajar juntos, aquellos hermanos allí son totalmente uno con nosotros. Yo amo a aquellos hermanos. Tocantins también. Hermano Don separó un territorio, una región de obra especial que ahora se volvió la región 3. Siempre siguieron de cerca el ministerio del hermano Don. Y hoy siguen de cerca también la palabra profética. En Minas, Espíritu Santo, tenemos también cooperadores preciosísimos. No son aprovechadores, son simples. Tenemos aquí en Río de Janeiro también, gracias a Dios, que tantos años quedó patinando, ahora está avanzando. Niterói, en Río, todo.
Claro que Cono Sur incluye Río Grande del Sur, los hermanos del Nordeste también. Desde Alagoas, Paraíba, Río Grande del Norte. Son buenos hermanos allí, cooperadores. Gracias al Señor, hermanos. Tengo un grupo de cooperadores maravillosos. Tengo el hermano Andrés, que es súper fiel. El hermano Miguel, cooperando juntos. Entonces, hermanos, tenemos esta cosa sabrosa. Necesitamos mantener esto. Necesitamos mantener esta pureza. Mantener la pureza y avanzar más. En el momento que nosotros creemos que está bien, que llegamos a un punto bueno, está todo bien. Cuando está todo bien, usted para. 2021 no puede parar. Está bueno, pero puede ser mejor. Vamos a prevenirnos contra cualquier problema de impureza en el corazón. Cualquier problema. Vamos a mantenernos con fe, sin fingimiento, una buena conciencia, para que nosotros sigamos en adelante. Que este año el Señor pueda preparar su iglesia como columna y base de la verdad, evitando que Satanás venga a engañarnos, usando nuestra vida del alma, el hombre natural, para traer nuevamente el declínio de la iglesia. No queremos volver a la degradación, no queremos volver al retroceso, queremos avanzar. Lo que nosotros queremos es traer al Señor de vuelta. Mantenga, hermanos, yo le pido al Señor que nos contagie con el fuego del Evangelio que Pablo tenía. Y que este fuego no esté solamente en los colportores, sino también en las iglesias. Sé que hay hermanos en la iglesia que no son colportores, pero están saliendo también cuando pueden predicar el Evangelio. Hermanos, este fuego tiene que quemar dentro de nosotros. 2021, hermanos, vamos a predicar este Evangelio completo. Y mantener la pureza en nuestro corazón. Dios bendiga a su iglesia en este año. Amén. Señor, oramos por todos los hermanos que nos ven, especialmente por la salud de todos, por la salud de los colportores dinámicos que están expuestos en las calles. Guarda la salud de cada uno de ellos. Señor, nosotros entregamos las familias de Edson en sus manos. Guarda a su esposa, guarda a su familia, consuela a aquella familia. Señor Jesús, Él partió como un vencedor. Señor, guarda también a los demás colportores, guarda la salud de todos. Entregamos a ti todas las iglesias, todos los hermanos y hermanas, y aquel ejército de jóvenes santos que se despertó. Señor Jesús, queremos formar este ejército para traer al Señor de vuelta, y principalmente con relación a la lideranza. Señor, nos da clareza, un espíritu correcto, una fe sin fingimiento, una conciencia buena, para no ser nuevamente degradados, volver atrás. No queremos retroceder. Queremos proseguir, avanzar para tu reino. Guarda a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, querido Señor, amén.